Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin III. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 371. Para establecer el samsara, primero hay que definir el yin y el yang. La voz de Naruto resonó por toda la tierra pura. El primer paso para construir un samsara completo es guiar las almas. Usaremos la técnica de invocación, Rashomon como prototipo para la puerta del infierno, pero requerirá modificaciones. Tomando la tierra pura como base, Naruto la infundió con una porción precisa de la liberación yin-yang. Con ese poder, redefinió el límite entre el yin y el yang. A partir de ese momento, se formó una barrera absoluta entre la tierra pura y el mundo mortal. La vida y la muerte ya no se confundían, sino que estaban separadas. Entonces, una inmensa puerta ilusoria se manifestó lentamente. Tal y como se veía, una densa energía del inframundo fluía violentamente a través de la tierra pura. La puerta parecía esculpida en la mismísima oscuridad ancestral. Su superficie lucía innumerables relieves. Fantasmas retorcidos, seres divinos, gigantes colosales e infinidad de bestias feroces. Con solo contemplarla, uno se sentía como adentrarse en las profundidades de una antigüedad olvidada. Una sola mirada bastaba para despertar temor y reverencia en el alma. En realidad, se trataba del genjutsu de Naruto en su máxima potencia aplicado a la estructura, diseñado para infundir temor en las almas errantes y asegurar el orden en el inframundo. Claro que, contra seres más fuertes que él, tendría poco efecto. A lo lejos, varias figuras observaban la escena. Senju Hashirama entrecerró los ojos y murmuró: ¿por qué se parece tanto a la técnica de invocación, Rashomon? Todos los presentes eran poderosos. Incluso su murmullo bajo se escuchó con claridad. ¿Para qué sirve exactamente eso?, preguntó Hashirama, formulando la pregunta más directa. Sasuke mantuvo la mirada fija en la colosal puerta antes de responder con calma. Esa es la puerta del infierno. Es también la primera puerta del inframundo del samsara. Separa por completo el yin y el yang. Es el umbral por el que los seres vivos pasan de la vida a la muerte. Una vez que alguien lo cruza, el yin y el yang quedan separados para siempre. Hizo una pausa antes de continuar. También sirve como primera línea de defensa del inframundo. Posee un inmenso poder de sellado y constituye uno de los pilares más cruciales del samsara. Cuando se abre la puerta del infierno, se manifiesta la tierra pura. Surgen innumerables espíritus. La energía del inframundo forma la barrera. El tono de Sasuke era firme, como si estuviera relatando algo ya escrito en el destino. Hashirama parpadeó. Espera. ¿Cómo sabes todo esto con tanta claridad? Sasuke lo miró pero no dijo nada. ¿Se suponía que debía explicar que Naruto ya le había contado gran parte de eso? ¿O que otra versión de sí mismo, su yo futuro, había hablado en detalle sobre la estructura del samsara? El Sasuke del futuro había hecho hincapié en este punto por encima de todos los demás. Porque algún día, el propio Sasuke estaría en la cima. En lo más alto del inframundo del samsara se encontraba el Hijo del Cielo, un ser que presidía el palacio del soberano supremo del inframundo. Él gobernaba la totalidad del samsara. El inframundo estaba separado del reino mortal, pero era igual a él. Si el reino mortal encarnaba el Dao celestial, entonces el inframundo representaba el Dao terrenal. Por eso, el controlador del samsara poseía el camino más directo hacia la verdadera divinidad. A medida que el inframundo del samsara maduraba y se expandía, Sasuke ascendería algún día a una existencia genuinamente divina. Bajo el Hijo del Cielo, se establecerían dos grandes emperadores. Gran emperador del monte Ta y gran emperador del monte Ua. Todo este sistema había sido estructurado por Naruto, quien se inspiró en conceptos antiguos, pero los transformó según su voluntad. En particular, había descartado la influencia de figuras budistas como Kshitigarbha, refinando la jerarquía hasta convertirla en algo exclusivamente suyo.
Originalmente, como creador del samsara, Naruto debería haber reclamado el título de Hijo del Cielo y haber ejercido su autoridad suprema. En cambio, decidió cederle ese asiento a Sasuke. El Sasuke del futuro había dicho una vez que Naruto se había hecho a un lado deliberadamente, lo que le permitió tener un camino más amplio por delante. Para entonces, la diferencia en su fuerza ya se había ampliado significativamente. Cuando le preguntaban al respecto, Naruto simplemente sonreía. Sasuke jamás olvidó esa sonrisa. Simplemente mantuvo esos sentimientos enterrados en su corazón. Debajo de los dos grandes emperadores se encontraban los emperadores fantasma de las 5 direcciones, guardianes de la estructura del inframundo. Emperador fantasma del este, emperador fantasma del sur, emperador fantasma central, emperador fantasma occidental, emperador fantasma del norte gobernaron los 5 dominios fantasmales del samsara. El emperador fantasma del este gobernaba la montaña Taodu y la puerta del infierno. El emperador fantasma occidental presidía la montaña Panzon. El emperador fantasma del norte supervisaba la montaña Luofen. El emperador fantasma del sur gobernaba la montaña Luofu. El emperador fantasma central controlaba la montaña Baodu. Cada dirección formaba un eje estabilizador del inframundo. Y esto era solo el principio. Samsara se perfeccionaría paso a paso. Sasuke ya sabía cómo se vería el inframundo una vez terminado. Porque en otra línea temporal, lo había visto con sus propios ojos. Los ojos de Sasuke se oscurecieron al aflorar en su mente recuerdos del futuro. Si tan solo le hubieran dado más tiempo, ¿cómo pudo el clan Tsutsuki reducir el mundo Shinobi a tierra arrasada? ¿Cómo pudo Naruto ser sellado de una manera tan trágica? Al final, todo se redujo a una cuestión de tiempo. Un solo paso que falta. Exhaló lentamente, reprimiendo la fría crueldad que surgía en su interior. Debajo de los emperadores fantasma de las 5 direcciones se encontraban los 10 reyes del infierno. Los 10 reyes presidían la vida y la muerte de los mortales, gobernando el juicio en el inframundo. Cada uno era responsable de uno de los 18 infiernos, determinando la recompensa y el castigo según el Kama. Ellos eran: primer salón, Rey Kingwan segundo salón, Rey Chujian tercera sala, Rey Songdi cuarto salón, Rey Wuwan quinta sala, Rey Yama sexto salón, Rey Bianchen séptima sala, Rey Taisan octava sala, Rey Dusi novena sala, Rey Pingden décima sala, Rey Zuanlun. Cada tribunal revisaba los actos del difunto y decidía su destino antes de la reencarnación. Bajo ellos operaban los 6 departamentos de funcionarios meritorios, el órgano administrativo del inframundo. Se encargaban de los memoriales, registraban las escrituras y transmitían los decretos por todo el samsara. Los 6 departamentos eran: oficial celestial, oficial terrenal, oficial del néter, oficial divino, funcionario humano, oficial fantasma. Luego vino la oficina del juez. Esta división era responsable de las investigaciones, la verificación del karma y el cumplimiento de las leyes del inframundo, recompensando el bien y castigando el mal con absoluta imparcialidad. La división Yin estaba bajo la supervisión del señor de la ciudad, el administrador regional del inframundo. Con 12 oficinas subordinadas, esta división supervisaba los reinos Yin y Yang, asegurando el equilibrio entre el mundo de los vivos y la tierra pura. A continuación, le tocó el turno a la división Samsara. Este era el mecanismo central de la reencarnación, que regía la transmigración de las almas. Su futuro líder sería Mento, el guardián del olvido. Sasuke sabía que, con el tiempo, ese puesto le sería confiado a Chiyo. Finalmente, estaban los 10 grandes mariscales Yin, los enviados fantasma encargados de patrullar la frontera entre la vida y la muerte. Entre ellos se incluían reyes fantasma enviados de patrulla diurna, dioses de la patrulla nocturna. Entre los mensajeros de la aprehensión del alma se encontraban impermanencia blanca, impermanencia negra, cabeza de buey, cara de caballo, cola de leopardo, pico de pájaro, branquias de pescado, avispa. Eran responsables de escoltar las almas del mundo mortal al inframundo, manteniendo el orden en ambos reinos. Con el establecimiento del samsara y los sutiles dones que el universo mismo otorgó al mundo, el mundo shinobi comenzó a cambiar. Más tarde, Naruto aceleraría esa transformación mediante la construcción del círculo estelar de reunión de espíritus. A partir de ese momento, el mundo shinobi dejó de ser ordinario. Se convirtió en una tierra de tesoros, un reino supremo comparable a las fuerzas más poderosas del universo. Por eso, en el futuro, no solo el clan Tsutsuki, sino también otras razas, pusieron sus ojos en él. Incluso los Tsutsuki solo pudieron controlar firmemente la región original del País del Fuego. El mundo se había vuelto demasiado vasto. Fue un festín colosal.
Ni siquiera el clan Tsutsuki pudo dominarlo por sí solo. Todos los niños que nacieran en esa era futura poseerían un talento y un potencial extraordinarios. Porque el samsara mismo tenía sus raíces aquí. La esencia de la reencarnación residía en el mundo shinobi. ¿Cómo podría la cuna del samsara ser un planeta ordinario? Aunque los Tsutsuki plantaran árboles divinos aquí en el futuro, el planeta no se marchitaría permanentemente. Tras un tiempo, se recuperaría. Su base es demasiado profunda como para agotarse tan fácilmente. Mientras Sasuke explicaba con calma la estructura y el propósito del inframundo, los que escuchaban quedaron en un silencio atónito. Incluso Amado se quedó conmocionado. Siempre había sabido que el mundo shinobi era especial. Pero ahora, al comprender que se convertiría en el eje del samsara mismo, sus ojos brillaban. Quizás, en el futuro, no terminó la frase. Pero la ambición afloraba en su mirada. Madara cruzó los brazos, igualmente asombrado. Un sistema así, para construir algo de esta magnitud. Increíble. Orochimaru permanecía en silencio, con sus ojos dorados reflejando emociones complejas. Recordaba a Naruto de hacía años. Todo lo que aquel niño había hecho, cada paso que había dado, seguía vivo en mi memoria. En el pasado, Orochimaru buscó la inmortalidad de forma obsesiva, adentrándose en caminos prohibidos en busca de la eternidad. Ahora, ya había vislumbrado su amanecer. Y Naruto hacía tiempo que había entrado en el reino de los dioses. Naruto-kun, murmuró Orochimaru en voz baja, con fervor reflejado en sus ojos. Un molino de viento que impulsa la era hacia adelante. Senju Hashirama, mientras tanto, parecía mucho menos filosófico. Su atención se había desviado hacia las posiciones de los emperadores fantasma de las 5 direcciones. Si se convirtiera en uno de ellos, el sueldo debería ser decente, ¿no? Y probablemente el trabajo no sería demasiado agotador. Para un hombre que había sobrevivido al período de los reinos combatientes, la era actual ya se sentía como un milagro. Paz. Estabilidad. Luz. Para Hashirama, esta época, este mundo que estaban construyendo, era algo por lo que valía la pena sonreír. NNN capítulo 372. Sasuke-kun, ¿qué te parece si me das uno de los puestos de emperador fantasma de las 5 direcciones? Senju Hashirama rió a carcajadas, como si estuviera pidiendo un favor sin importancia. Sasuke no pudo evitar sonreír. Este hombre, venerado como el dios de los shinobi, rara vez irradiaba el aura imponente que cabría esperar. La mayor parte del tiempo, parecía casi despreocupado. Y sin embargo, cuando la situación lo requería, el verdadero poder del dios ninja salía a la luz. Eso no será un problema, respondió Sasuke con calma. De hecho, en el futuro, ocupaste uno de esos puestos. Hashirama parpadeó. La mirada de Sasuke recorrió a los shinobi reunidos antes de añadir misteriosamente. Cada puesto en el mundo de Lampa conlleva enormes beneficios. El grupo se puso rígido. ¿Beneficios? Convertirse en miembro del inframundo, explicó Sasuke, es como entrar en la nómina del imperio. Y una vez que estás en la nómina, recibes las ventajas que conlleva servir al mundo mismo. Habló sin exagerar. Tu velocidad de cultivo aumenta. Ocasionalmente, incluso entrarás en un estado de mayor claridad. Ilustración. Un estado fugaz pero invaluable. Lamentablemente, en la línea temporal futura, el sistema apenas comenzaba a estabilizarse cuando estalló la guerra con el clan Tsutsuki. Muy pocos habían disfrutado realmente de sus ventajas a largo plazo. En cuanto a la supervivencia de Sasuke hasta el final, eso también estaba ligado a la naturaleza especial del inframundo. Solo los seres del nivel de los 6 caminos podían irrumpir por la fuerza en el reino de la reencarnación. Las entidades ordinarias, a menos que poseyeran habilidades extremadamente raras, ni siquiera podían percibirlo. Con tan solo establecer el inframundo del samsara, el mundo shinobi ya había superado a la mayoría de las civilizaciones del universo. Los demás comprendieron, naturalmente, lo que implicaba estar en la nómina. En el Imperio Uzumaki, ocupar un cargo oficial significaba superar el 90% de la población. Significaba acceso a recursos, reconocimiento y honor. Servir al imperio, contribuir al desarrollo del mundo, era considerado motivo de orgullo para clanes enteros. Mientras Sasuke seguía compartiendo fragmentos de conocimiento del futuro, se produjo una tremenda conmoción en el bando de Naruto. Naruto llevó el poder de la liberación Yin-Yang y el chakra de los 5 elementos a sus límites absolutos. En este universo, el chakra en sí mismo era una de las fuerzas fundamentales de la existencia.
Cuando la liberación Yin-Yang se fusionaba perfectamente con los 5 elementos, poseía el poder de crear mundos. Así como Tsutsuki Kaguya había forjado sus dimensiones personales, pero el dominio de Naruto ahora superaba con creces el de ella. Tomando la tierra pura como base, la elevó a algo completamente nuevo. El mundo de la reencarnación. Auge. El cielo tembló. Incluso el cosmos exterior reaccionó. Alrededor del sistema estelar donde residía el mundo Shinobi, una luz divina brillaba sin cesar. La perturbación se propagaba hacia afuera, atrayendo la atención de observadores distantes. El yin y el yang evolucionan. Tierra, fuego, agua, viento. La voz de Naruto resonó como un decreto. Los manantiales amarillos, manifiestos. Extrajo un fragmento de la energía de los manantiales amarillos de la capital fantasma sellada, lo refinó con energía del inframundo y lo fusionó con su propio chakra. Lo que surgió fue auténtica agua de los manantiales amarillos. El río que transportaría las almas. Puente en aire. Piedra de las 3 vidas. 18 infiernos, desciendan y supriman el mundo Yin. Espacio fracturado. Se formaron barreras. Un rayo rasgó el cielo. Llamas infernales se encendieron sin combustible. Capas enteras del infierno surgieron por sí solas. El inframundo estaba tomando forma. Y luego, en un vacío distante dentro de la tierra pura, el espacio se retorcía violentamente. Se formó un vórtice. La fluctuación fue tan intensa que todos la percibieron de inmediato. Naruto, sin embargo, permaneció totalmente inmerso en la construcción del samsara. ¿Quién es ese? La mirada de Sasuke se aguzó. Desde el interior del vórtice, emergió una figura alta. Casi 2 metros de altura. Su cuerpo estaba decorado con un dibujo en blanco y negro alternado, y una extraña máscara ocultaba su rostro. Tras su llegada, se produjo una presión sofocante. La expresión del sabio de los 6 caminos se tornó grave. ¿Es este, un dios del vacío? El término sorprendió a todos. ¿Dios del vacío? Sasuke frunció ligeramente el ceño. En los recuerdos que le transmitió su yo futuro, solo le habían dicho que aparecería un miembro del clan del dios de la muerte con nivel de los 6 caminos. En esa línea temporal, Sasuke finalmente llegó a un acuerdo con él, otorgándole uno de los puestos de emperador fantasma de las 5 direcciones. Incluso en el futuro, esos puestos no se llenaban fácilmente. El sabio de los 6 caminos habló lentamente, aclarando la confusión. Un dios del vacío es un rango dentro del clan del dios de la muerte equivalente a un Tsutsuki de nivel 6 caminos. En otras palabras, lo que nosotros llamamos un Tsutsuki de los 6 caminos, ellos lo clasificarían como un dios del vacío. La comprensión se reflejó en varios rostros. Pero el sabio no había terminado. Por encima de un dios del vacío hay un semidios. Y por encima de un semidios, está un dios verdadero. Su voz tenía un peso ancestral. Un dios verdadero no es un mero título. Es un ser reconocido por el universo mismo, la deidad que gobierna la ley universal. Siguió el silencio. La figura enmascarada permanecía inmóvil en el vacío de la tierra pura. El aire se volvía más denso por segundos. Y sin embargo, incluso una existencia así había llegado al umbral del samsara que Naruto estaba empezando a formarse. La implicación era clara. El nacimiento del inframundo de la reencarnación ya había sacudido poderes mucho más allá del mundo shinobi. El sabio de los 6 caminos habló lentamente, su voz cargada del peso de los años. Antes, desconocía la existencia de los dioses verdaderos. Pero en los últimos años, he prestado mucha atención a los cambios en el mundo shinobi. En una ocasión se había topado con un dios del vacío. Cuando un Tsutsuki alcanza la etapa de evolución extrema de su linaje, aproximadamente a la regresión ancestral, su poder puede rivalizar con la creación de dimensiones. Al igual que el Ame no Minaka de Tsutsuki Kaguya, que alteraba el espacio mismo a su antojo. En aquel entonces, por accidente, había abierto la tierra pura, el lugar de descanso de las almas. Cualquier reino vinculado a las almas atraería inevitablemente la atención del clan del dios de la muerte. Y así, había entrado en contacto con un dios del vacío. El clan del dios de la muerte, continuó el sabio, es una raza extremadamente especial dentro del universo. Un dios del vacío no es un dios verdadero. Sin embargo, alcanzar ese rango implica liberarse de las limitaciones de los Shinigami de menor rango. Es una transformación fundamental. Por debajo de los dioses del vacío, añadió, como los 2 Shinigami que actualmente se encuentran en la tierra pura, se les llama vacíos. Entre los shinobi allí reunidos surgió la comprensión. Entonces aquel ser imponente,
casi humanoide, que tenían delante, ¿realmente era miembro del clan del dios de la muerte? Los ojos de Orochimaru se entrecerraron pensativo. Una vez había invocado al Shinigami mediante el sello devorador de demonios muertos. Aquella entidad esquelética y monstruosa no guardaba ninguna semejanza con el ser que estaba allí. La diferencia era asombrosa. Esta evolución era demasiado completa, demasiado refinada. Era casi indistinguible de un ser humano vivo. Entonces, jajaja. Viejo, ¿de verdad conoces a nuestro clan? La figura en blanco y negro finalmente habló, con una voz profunda y resonante. Avanzó con calma, su presencia presionando sutilmente contra el vacío. Su mirada recorrió a los shinobi allí reunidos, deteniéndose solo brevemente en cada uno antes de posarse por completo en Naruto. Así que esta es la oportunidad milagrosa que mencionaron esos dos subordinados inútiles. Su nombre era Yakumo. Los dos Shinigami destinados en la Tierra Pura fueron los primeros en descubrir las acciones de Naruto. Como seres intrínsecamente ligados a la muerte, eran extremadamente sensibles al destino y al peligro. Percibieron una oportunidad inmensa. Y un peligro inmenso. Si hubieran actuado de forma precipitada, probablemente habrían quedado reducidos a la nada. Por lo tanto, informaron del asunto a su superior. Yakumo. El dios del vacío con quien el sabio de los 6 caminos se había topado era, en realidad, el antiguo superior de esos dos Shinigami. Aquel individuo se había trasladado hacía mucho tiempo a otro lugar del cosmos. Su anterior aparición en la Tierra Pura había sido pura coincidencia. En un lugar tan remoto como este, donde incluso un Tsutsuki había echado raíces en algún momento, había demostrado cierto grado de moderación. Después de todo, la Tierra Pura requería la supervisión de los Shinigami. Una vez allí, se convertía en rutina. En el vasto universo, tales reinos de almas no eran raros. Pero esto era diferente. Yakumo entrecerró los ojos. Esto no es algo que se pueda conseguir fácilmente, en su opinión, Naruto ya no parecía un individuo aislado. Se sentía como en un mundo visible, sin embargo, intocable. Al mismo tiempo, algo se removió en lo más profundo del ser de Yakumo. Un instinto. Un anhelo. Un temblor genético. Era como si el joven que tenía delante estuviera realizando un acto de inmenso mérito cósmico, uno que resonaba directamente con los cimientos del propio clan del dios de la muerte. Una oportunidad. Una que está estrechamente ligada a su raza. La mirada inquebrantable de Yakumo sobre Naruto disgustó de inmediato a los demás. La expresión de Sasuke se ensombreció ligeramente. Aunque conocía el desenlace futuro, sabía que Yakumo no era intrínsecamente malicioso, sus sentimientos hacia el clan del dios de la muerte distaban mucho de ser positivos. En la línea temporal futura, Naruto había sido sellado astutamente por otro miembro poderoso de ese mismo clan. Ese recuerdo no era algo que Sasuke pudiera perdonar fácilmente. Aunque este Yakumo fuera diferente, la confianza no se consiguió tan fácilmente. NNN capítulo 373. Abandona este lugar. Ahora mismo. La voz de Uchiha Sasuke era fría como el hielo mientras miraba a Yachikani. No había bondad en sus ojos. En el futuro, el llamado clan del dios de la muerte se encontraría entre los invasores del mundo shinobi. Su objetivo era único: la autoridad del Rinnegan. Senju Hashirama y los demás también miraban al recién llegado con abierta hostilidad. La mirada de Yachikani los recorrió, y su expresión se tornó gradualmente solemne. Jamás esperé que un planeta tan pequeño como este produjera seres como tú. Había 6 personas delante de él. 4 de ellos tenían un nivel comparable al suyo. Eso por sí solo fue asombroso. Pero, incluso entre iguales, existían diferencias. Era el prodigio más talentoso menor de 500 años dentro del clan del dios de la muerte. Si quieres que me vaya, dijo Yachikani con calma, señalando a Uzumaki Naruto, entonces demuéstrame tu fuerza. De lo contrario, todo lo que nazca allí me pertenecerá. Podía sentirlo claramente. Una existencia suprema estaba despertando, algo que podría impulsarlo hacia una verdadera transformación. Aunque aún no comprendía su naturaleza, estaba seguro de una cosa. Estaba relacionado con ese hombre. Entonces no te irás. Uchiha Madara dio un paso al frente, con los ojos brillando de orgullo. Durante toda su vida, se había enfrentado solo a innumerables enemigos. Que lo descartaran con tanta ligereza era ridículo. Él era Uchiha Madara. Aunque no pudiera derrotar a Naruto en su estado actual, solo había un puñado de personas en el mundo shinobi dignas de su atención. Ni siquiera Tsutsuki Ishiki lo había impresionado.
1000 años de vida no significaban nada si uno dependía únicamente de devorar el fruto del árbol divino para evolucionar. Ese era un poder prestado. Si Madara hubiera tenido 1000 años, habría superado a los 6 caminos gracias a su propia fuerza, sin depender del 10 colas. Jajaja. Bien. Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a un oponente que valiera la pena. La mirada de Yarchitani se agudizó. Especialmente ustedes, descendientes de los Tsutsuki. El parecido era obvio. El sabio de los 6 caminos tenía la apariencia del clan Tsutsuki. Uchiha Madara, Senju Hashirama y Uchiha Sasuke portaban ese linaje de alguna forma. Yarchitani había tenido enfrentamientos con los Tsutsuki durante años. Lo reconoció al instante. Sin embargo, aquí había algo diferente. El linaje Tsutsuki había echado raíces en este mundo. Madara dio un paso al frente. ¿Tú también quieres bailar? Su voz era tranquila, pero la intención asesina en el ambiente se hacía cada vez más densa. Déjamelo a mí, dijo Madara sin volver la vista atrás. Asegúrate de que Naruto no sea molestado. Madara, advirtió a Hashirama en voz baja, este oponente no es un enemigo cualquiera. Yarchitani sonrió con sorna. Solo tú. Venid juntos. No me subestimes. Los ojos de Madara se entrecerraron. Paso a paso, el chakra brotó de su cuerpo. Se formaron costillas. Le siguió la armadura. Las alas se desplegaron. El cuerpo completo de Susanoo se elevó hacia el cielo. Su forma perfecta se alzaba imponente como un dios de la destrucción. Susanoo, una habilidad derivada nacida de la sangre Tsutsuki, dijo Yarchitani con desdén. ¿Crees que esto es suficiente? Una luz brillante se encendió a su alrededor. Una energía extraña y sobrenatural surgió hacia afuera. En su mano, una larga hoja se materializó, vibrando con un poder condensado. Una aura aterradora se extendió por el campo de batalla. Incluso Amado y Orochimaru sintieron que su respiración se volvía agitada. ¿Qué es esto?, murmuró Orochimaru. ¿Una forma de genjutsu? ¿Supresión mental? No, dijo Amado, con la mirada penetrante. Es presión espiritual. Aunque nunca había luchado personalmente contra el clan del dios de la muerte, había estudiado sus registros. Su poder era diferente al del chakra. Era una presión espiritual, una manifestación abrumadora de la energía del alma. El campo de batalla tembló. Madara movió primero. El Susanoo perfecto alzó su colosal espada y la lanzó hacia abajo. El aire se partió. Las montañas se agrietaron bajo la fuerza descomunal. Yarchitani sonrió levemente. Alzó su espada verticalmente frente a él. Enseguida, un arco de energía de 100 metros de largo se propagó hacia afuera, impactando directamente contra la espada de Susanoo. El impacto detonó. Una onda expansiva invisible se propagó por la tierra, arrasando bosques y partiendo el suelo. A pesar de su tamaño descomunal, el Susanoo perfecto se tambaleó. Sus rodillas se doblaron. Retrocedió medio paso. Los ojos de Hashirama se entrecerraron. ¿Madara, estaba siendo repelido? Sin dudarlo, Hashirama juntó las manos con fuerza. Liberación de agua. El pantano del inframundo. El suelo bajo Yarchitani se licuó, convirtiéndose en un vasto lodazal que intentaba arrastrarlo hacia abajo y restringir sus movimientos. La batalla entre Uchiha Madara y Yarchitani había comenzado de verdad. Los ojos de Madara se aguzaron. Liberación de rayos. Armadura de liberación de rayos. Una oleada de electricidad recorrió su cuerpo, crepitando violentamente al fusionarse con su manto de chakra. Al mismo tiempo, su otra mano formaba sellos. Liberación de agua. Muro de formación de agua. El agua brotó con fuerza, formando un enorme remolino a su alrededor. Entonces, él los combinó. Ninjutsu combinado. El agua y el rayo se fusionaron en un enorme campo conductor. El terreno, en un radio de varios cientos de metros, se transformó instantáneamente en un dominio cargado de rayos. El agua inundó el suelo mientras violentas corrientes lo recorrían. La tierra se convirtió en un campo de exterminio. Innumerables arcos de relámpagos recorrieron la superficie como serpientes furiosas, convergiendo hacia Yarchitani desde todas las direcciones. Utilizar dos transformaciones de la naturaleza diferentes simultáneamente, manteniendo el Susanoo perfecto, era una hazaña que rozaba lo absurdo. Incluso entre los shinobi de nivel Kage, pocos podían lograr tal control. Sin embargo, Madara lo hizo sin esfuerzo. Sin embargo, Yarchitani no mostró ningún rastro de pánico. En cambio, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Clavó su espada en el suelo.
Con un ligero giro de muñeca, una barrera dorada se expandió desde su cuerpo, formando un dominio esférico a su alrededor. El rayo la golpeaba sin cesar, pero la energía se dispersaba al contacto, incapaz de penetrarla. Se parecía a la rotación del clan Iga. Una defensa absoluta. Entonces, su cuerpo temblaba. Una violenta oleada de presión espiritual estalló hacia afuera como una detonación. El dominio del rayo se hizo añicos al instante. El agua se evaporó. Electricidad dispersada. El ninjutsu combinado de Madara fue borrado en un solo pulso. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Rachitani desapareció. Apareció justo al lado de Madara, con la espada ya descendiendo. Tu fuerza no está mal. Su voz resonó junto al oído de Madara, tranquila y fría, como una sentencia de muerte. El Manjeki Sharingan de Madara giró. Su figura se desdibujó. Cambió de posición en el último instante. El espacio que había ocupado estalló en llamas cuando el chakra residual incendió el aire. Los dos volvieron a chocar. Las espadas chocaron. Los puños golpearon. Las ondas expansivas se propagaron por el campo de batalla. En un abrir y cerrar de ojos, intercambiaron decenas de golpes. Cada impacto destrozó el paisaje, partiendo la piedra y pulverizando la tierra. De repente, el Rinnegan de Madara resplandeció. Atracción universal. La fuerza gravitatoria se propagó hacia afuera. Rachitani fue arrastrado violentamente hacia él. Madara aprovechó la oportunidad. Se acercó y le propinó un codazo en el pecho a Rachitani con una fuerza aplastante. Pero, Rachitani sonrió. Como si todo hubiera sucedido según sus cálculos. De su torso surgió otro brazo, formado a partir de energía condensada, que agarró la extremidad atacante de Madara en pleno golpe. Un destello de luz blanca. La sangre salpicó el aire. Madara se retiró al instante. Un profundo corte le marcaba el pecho, y la sangre carmesí empapaba su armadura. Observó con frialdad al hombre imponente que tenía delante. A primera vista, el estilo de lucha de Rachitani parecía salvaje y brutal. Pero en realidad, fue preciso. Mesurado. Cada movimiento calculado. Y Madara no tenía ni idea de las habilidades de este enemigo. Rachitani movió ligeramente los hombros. Como Shinigami, dijo con calma, nuestros cuerpos están formados por energía espiritual. ¿Una extremidad extra? Era algo trivial. La expresión de Madara se ensombreció. El campo de batalla estalló de nuevo cuando ambos cargaron simultáneamente. Sus enfrentamientos se asemejaban a detonaciones continuas, como un bombardeo interminable a lo largo del territorio. Rachitani bloqueó otro de los golpes de Madara sin esfuerzo y se echó a reír. ¿Es este el famoso Uchiha Madara? Comparado con un verdadero genio, aún te quedas corto. Él esquivaba cada ataque mientras hablaba con naturalidad. Estaba claro, ese no era su límite. La intención asesina de Madara se intensificó. Suficiente. Una nueva aura surgió de su cuerpo. El aire se volvió denso. Una presión invisible se cernió sobre el campo de batalla. No fue solo chakra, fue voluntad. Una intención de batalla pura e irresistible, perfeccionada a través de incontables guerras. Madara dio un paso al frente. El suelo bajo sus pies se agrietó. La expresión de Rachitani cambió por primera vez. Esta presión, era asombrosamente similar a la presión espiritual. Invisible. Opresivo. Una manifestación de la existencia misma. Miró fijamente a Madara, entrecerrando los ojos. ¿Tú, dónde aprendiste a liberar tanta energía? Por primera vez desde su llegada, Rachitani sintió una auténtica cautela. NNN capítulo 374. En un reino de esplendor incomparable, sagrado. Vasto. Ilimitado. Dos figuras indistintas se encontraban en el interior de un gran salón bañado en una luz espiritual radiante. Sus voces resonaban lentamente, como el tañido de una campana antigua. El descubrimiento del tesoro supremo de nuestro clan se ha visto afectado, dijo un fantasma. Esta es nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad de superar al clan Tsutsuki. Convertirnos en la raza más fuerte del universo. Una leve oleada de emoción se percibió en el aire. Tal vez, continuó el otro fantasma con calma, podamos incluso alcanzar el reino de nuestro progenitor, para convertirnos en eternos e indestructibles. Un verdadero dios. El silencio perduró. Entonces el segundo fantasma volvió a hablar. El tesoro supremo me ha dado una revelación. La reencarnación, reside en el mundo shinobi. ¿Reencarnación? El primer fantasma hizo una pausa. Esa palabra en sí misma conlleva la resonancia de las leyes.
Implica el poder de las reglas fundamentales, quería intervenir personalmente, dijo lentamente la segunda figura. Pero presentí algo. Una advertencia. Una prohibición de las leyes supremas del universo. Si actúo, sin duda moriré. El aire se volvió denso. Después de un momento, entonces, difundan la noticia. Dejen que la generación más joven investigue. Tengo la premonición de que la estructura misma de la existencia está empezando a cambiar. Fuera del vasto salón se extendía una ciudad colosal, hogar de incontables Shinigami. Ríos espirituales fluían por sus avenidas. A lo lejos, innumerables figuras vivían y cultivaban. Goteo. Goteo. Un estanque cercano ondulaba suavemente, rompiendo la quietud. ¿Deberíamos despertar al progenitor? No. A ese nivel, nada en esta época puede conmoverlo. Para nosotros, esta puede ser una oportunidad sin precedentes. Para él, es insignificante. Sus voces se desvanecieron en el silencio. La tierra pura, mundo shinobi. La batalla entre Uchiha Madara y Yachikami había escalado más allá de lo imaginable. Incluso Madara, el hombre que una vez estuvo en la cima del mundo shinobi, estaba siendo reprimido gradualmente. En ese preciso instante, Naruto abrió los ojos. Estaba en pleno proceso de construcción de los 6 caminos de la reencarnación. La tierra pura era el núcleo fundamental de esta transformación. No podía ser desestabilizada. Sin embargo, las repercusiones de su batalla ya comenzaban a distorsionar el tejido espiritual del reino. Naruto levantó lentamente una mano. Y pronunció una sola palabra. Silencio. El mundo se congeló. El espacio se solidificó. Madara y Yachikami quedaron suspendidos en el aire, completamente inmovilizados. Una fuerza abrumadora se abatió sobre ellos. No solo el chakra, sino la autoridad de un mundo en formación. Las pupilas de Madara se contrajeron. Yachikami sintió verdadero miedo por primera vez. Una palabra, y fue reprimido sin resistencia. Dentro de su clan, solo un puñado poseía tal poder. ¿Seguía siendo esta su oportunidad? Naruto había entrado en un estado especial, sí, pero nunca se había imaginado que sería tan aterrador. Su propia fuerza ya había alcanzado el nivel avanzado de los 6 caminos. En el futuro, estaba destinado a convertirse en uno de los emperadores fantasma de las 5 direcciones, una existencia casi semidivina. Sin embargo, aquí, estaba completamente indefenso. La verdad era simple. La fuerza original de Naruto por sí sola no habría sido suficiente. Pero en ese momento, estaba canalizando una parte del poder del mundo que estaba creando. Dentro de la tierra pura, era como un dios. No los reprimió con su chakra personal, sino con la autoridad de un mundo emergente. Y entonces, volvió a centrar su atención en su interior. La construcción continuó. De repente, el cielo y la tierra estallaron en un resplandor dorado radiante. Las leyes del mundo temblaron. Era como si la existencia misma estuviera de celebración. Fenómenos extraños se manifestaban sin cesar. Vasto. Majestuoso. Sin límites. Incluso Madara y Yachikami, a pesar de estar confinados, entraron en un estado de iluminación involuntaria. Presenciar el nacimiento de un mundo era vislumbrar sus leyes fundamentales. Los principios del yin y el yang. Vida y muerte. Orden y renacimiento. Chakra surgió como un océano primordial. El aura del inframundo se extendió por la tierra pura a medida que sus límites espaciales se expandían. El sabio de los 6 senderos lo sintió de inmediato. Su control sobre la tierra pura estaba disminuyendo. Sin embargo, al mismo tiempo, como su creador original, sintió que una bendición inconmensurable descendía sobre él. Entonces, un rugido sacudió la existencia. Los cielos parecieron abrirse. Una luz dorada atravesó el vacío, entrelazándose con el aura del inframundo. Desde la fractura en el espacio, poco a poco fue surgiendo un libro. Antiguo. Misterioso. Inscrito con el peso de las reglas. En la mente de cada uno de los presentes, 4 palabras aparecieron claramente. El libro de la vida y la muerte. Sus páginas resplandecían con la liberación del yin-yang, conteniendo la autoridad sobre las almas y la reencarnación. Un rayo de luz dorada se separó del libro. La mayor parte se fusionó con el cuerpo de Naruto. Un fragmento más pequeño fluyó hacia el sabio de los 6 senderos. Instantáneamente, sus auras se elevaron. Naruto continuó dando forma al mundo con la liberación yin-yang. En su extremo, la liberación yang da forma a la vida. La liberación yin moldea el espíritu y la conciencia. Cuando el yin y el yang giran en armonía, uno se convierte en 2.
Dos se convierten en tres. Tres son el origen de todas las cosas. Auge, la tierra pura se expandió de forma explosiva. Debajo de ella se manifestaba un vasto mar del inframundo, oscuro pero tranquilo. Los 6 caminos de la reencarnación habían tomado forma. En todo el mundo shinobi, incontables personas levantaron la cabeza instintivamente. Sintieron algo. Un cambio. Una resonancia profunda en sus almas. Sin embargo, cuando escudriñaron el cielo, no se veía nada. Solo confusión. Pero sin que ellos lo vieran, el orden de la vida y la muerte acababa de ser reescrito. Sin que el mundo shinobi lo supiera, en la tierra pura, el reino opuesto al mundo de los vivos, se estaba desarrollando una transformación de una magnitud que sacudía los cielos. Las estructuras fundamentales de los 6 senderos de la reencarnación se habían manifestado por completo. 6 grandes pilares de autoridad se erguían en el vacío, cada uno irradiando un aspecto diferente del samsara: cielo, asura, humano, animal, preta y naraka. Cuando la estructura central final tomó forma, las leyes del cielo y de la tierra se agitaron. Un relámpago rasgó el cielo espiritual. El trueno retumbó en el vacío. Y luego, una foca colosal descendió lentamente. A lo lejos, el Rinnegan de Sasuke temblaba. Apareció la autoridad más crucial de los 6 caminos de la reencarnación. El sello de la reencarnación. Una luz dorada infinita se derramaba en él desde el vacío. La gran mayoría se fusionó con el propio sello. Una parte fluyó hacia el cuerpo de Naruto, provocando que su aura volviera a intensificarse. Un tenue fragmento se deslizó hacia el sabio de los 6 senderos. En ese momento, el sabio perdió por completo el control de la tierra pura. Sin embargo, curiosamente, no se resistió. Porque lo que reemplazó ese control, fue algo mucho mayor. A través de la tierra pura, innumerables almas errantes comenzaron a dirigirse hacia una estructura recién formada. Un inmenso y solemne salón que encarnaba el juicio y el ciclo de la vida y la muerte. Orochimaru observaba con asombro. Es increíble, susurró. Es como si estuviéramos presenciando el nacimiento de un dios. El sabio de los 6 caminos miró fijamente a Naruto. Cuando creó la tierra pura, esta no era más que un lugar de descanso espiritual, una extensión de su poder a través de la liberación Yin. Pero lo que Naruto estaba haciendo ahora, no era un mero espacio espiritual. Era un sistema mundial completo. Poseía circulación. Balance. Ley. Lo más asombroso de todo, poseía vitalidad. El sabio podía percibir vagamente que el mundo mismo respondía con buena voluntad. Como si lo aprobara. Como si fuera una bendición. El resplandor dorado de hace un momento, probablemente fue el reconocimiento del mundo. Un regalo. Una bendición. Zumbido, un suave y resonante zumbido llenó el vacío. El sello de la reencarnación se solidificó por completo. Flotaba en el cielo, girando lentamente, esculpida con patrones incomprensibles que parecían haber surgido de las leyes mismas en lugar de haber sido grabados a mano. Naruto extendió la mano. La foca descendió suavemente hasta sus manos. En el momento en que sus dedos se cerraron a su alrededor, lo sintió claramente. Autoridad. Normas. En él se recogían los principios fundamentales que rigen la vida, la muerte y el renacimiento. Y en ese instante, lo logró. Reino de los semidioses. Finalmente comprendió lo que ese reino significaba realmente. No se trataba simplemente de un chakra más grande. Ni una fuerza destructiva abrumadora. Fue el comienzo del control sobre las reglas. Su habilidad divina inmortal se había fusionado y condensado, formando una 10ª parte, no, casi una 10ª de la autoridad reglamentaria completa. En el momento decisivo, se le dieron opciones. Espacio. Viento. Iluminación. Agua. Fuego. Tierra. Yin. Yang. Incluso el tiempo, aunque claramente intuía que Time estaba más allá de sus capacidades actuales. Pero había otro camino. El camino de la vida y la muerte. Naruto eligió el estilo de vida. No para su destrucción. No para dominar. Pero para sobrevivir. En su opinión, el poder de combate era secundario. La supervivencia era absoluta. Con esta autoridad, había adquirido una capacidad que iba mucho más allá de la regeneración ordinaria. El renacimiento a partir de una gota de sangre. Mientras quedara un solo rastro de vitalidad, él no perecería realmente. Comparado con esto, incluso el sello Kma del clan Tsutsuki se sentía tosco. Kma era la reencarnación parasitaria. Lo que Naruto poseía ahora, fue un renacimiento soberano.
Además, gracias a su habilidad de diligencia recompensada por el cielo, pudo seguir comprendiendo y acumulando otras autoridades normativas con el tiempo. Esto significaba que en el reino de los semidioses, no se limitaría a estar en igualdad de condiciones con los demás. Podía enfrentarse a varios seres del mismo nivel. El sello de la reencarnación giraba silenciosamente en su mano. Se habían establecido los 6 caminos de la reencarnación. El orden de la vida y la muerte ya no se regía únicamente por la voluntad ancestral. Ahora le respondía a él. NNN capítulo 375. Recolectar. La voz tranquila pero autoritaria de Naruto resonó, y varios objetos descendieron del cielo. Extendió la mano y los artefactos cayeron perfectamente en sus manos. La piedra de las 3 vidas, el libro de la vida y la muerte y, lo más importante, la marca de la reencarnación. Naruto los examinó en silencio. Mientras perfeccionara la marca de la reencarnación, obtendría el control de casi toda la autoridad de la tierra de la reencarnación. Como su creador original, ya podía controlar una parte de ella, pero integrar completamente la marca lo elevaría aún más allá. Y ahora, por fin comprendió por qué su yo futuro había elegido no heredar este reino. Convertirse en el maestro de la reencarnación representaba un camino directo y sin obstáculos hacia la verdadera divinidad. Sin embargo, Naruto presentía, en lo más profundo de su alma, que el título también era una jaula. Pero es suficiente. Sonrió levemente. Una oleada de poder recorrió su cuerpo. Su fuerza se había multiplicado por al menos 10. Una energía misteriosa inundó su chakra, algo mucho más allá de la energía natural. Algo parecido al poder divino. Cuando la transformación se estabilizó, la tierra pura misma había experimentado un renacimiento cataclísmico. Ya no era el apacible paraíso que había sido en el pasado. Ahora, se asemejaba al inframundo, un reino de reencarnación plenamente realizado. El sabio de los 6 senderos miró a su alrededor, atónito. Si su antigua tierra pura había sido una pequeña y humilde cabaña. Este nuevo reino era un palacio enorme e imponente. Y entonces Naruto se volvió hacia el invitado no deseado. Yakumo tragó saliva con dificultad. El aura opresiva que emanaba de Naruto le oprimía los huesos. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué vine aquí? ¿Es este siquiera un enemigo contra el que pueda luchar? Esos 2 idiotas, cuando vuelva, los aplastaré, pero en el instante en que sus ojos se posaron en la marca de la reencarnación en la mano de Naruto, un hambre primigenia surgió en su interior. Enseguida recobró el sentido. Este era el territorio de Naruto, no, su dominio. Y la presión que emanaba de él, solo el abuelo de Yakumo podía compararse. Si no me equivoco, solo tiene 20 y tantos años. El clan del dios de la muerte podía percibir el aura vital con una precisión aterradora. Yakumo sabía que no se equivocaba. Un joven que apenas había superado los 20 años. Un ser poderoso que ya había dado un paso hacia la divinidad. Imposible, increíble, aterrador. Si se hubiera enfrentado al Naruto anterior, podría haber resistido. Las abrumadoras ventajas de Naruto podrían haber hecho que la batalla fuera reñida. Pero ahora, la diferencia entre un sabio y un semidios no era un paso, era un abismo. La mirada de Naruto se dirigió hacia Yakumo. Yakumo se quedó paralizado, el pánico recorriéndole la espalda. Su imponente y intimidante apariencia era engañosa. En su interior, era más tímido que la mayoría de los estudiantes de la academia. Naruto liberó las ataduras que lo rodeaban a él y a Madara. Madara apretó los dientes, aún orgulloso, aún obstinado, pero el poder que Naruto desplegó lo dejó tenso y en silencio. En el instante en que Yakumo sintió que su cuerpo se relajaba, dejó escapar un grito lastimero y cayó de rodillas justo delante de Naruto. Padrino, yo estaba ciego. Por favor, perdóname. Naruto parpadeó. Un gigante enorme, de 2 metros de altura, arrodillado a sus pies no formaba parte de nada de lo que había previsto. Se había preparado para amenazas, resistencia, un intento de fuga, para cualquier cosa. Pero esto... Si Yakumo supiera lo que Naruto está pensando, probablemente respondería. ¿Qué valor tiene la integridad? La razón por la que he sobrevivido tanto tiempo, y me he convertido en una potencia incluso entre los falsos dioses, es porque la abandoné cuando fue necesario. Cuando la muerte te mira a la cara, no luchas por orgullo. Te arrodillas, te rindes y pides refuerzos después. Tras años vagando por el universo, había aprendido una verdad. Quienes se aferraban al orgullo morían jóvenes. Quienes se doblegaban, sobrevivían. Sobre todo al estrellarse contra una pared inamovible. Nunca actúes como si fueras invencible. Nunca des por sentado que tu pasado te protege. Nunca desafíes a alguien que puede matarte sin esfuerzo.
Si puedes ganar, lucha. Si no puedes, corre. Si no puedes correr, arrodíllate. Yakumo casi se emocionó hasta las lágrimas al pensar en su padre, quien murió luchando contra el clan Tsutsuki. Quizás, si hubiera abandonado su orgullo, aún estaría vivo. Al llegar, Yakumo percibió de inmediato la presencia de varias personas que irradiaban el aura de la herencia Otsutsuki. El anciano era un Otsutsuki de pura sangre. Los demás eran mestizos nacidos en el planeta. Madara y Hashirama intercambiaron miradas. ¿Es este el mismo guerrero arrogante del clan del dios de la muerte de antes? Incluso el sabio de los 6 caminos se quedó sin palabras. En su vida, había conocido a miembros orgullosos del clan del dios de la muerte. Arrogantes y feroces, incluso aquellos más débiles que el nivel anterior de Yakumo. Pero esta diferencia de actitud. ¿Cómo es posible que 2 personas del mismo clan sean tan radicalmente diferentes? Naruto solo pudo frotarse la frente. Adquirir un hijo tan grande de la nada. Ya se imaginaba a Hinata haciéndole arrodillarse sobre una tabla de lavar cuando llegara a casa. Puedes marcharte. Dile esto a tu gente. Si se atreven a poner un pie en el mundo ninja, este será su destino. Naruto movió la muñeca y un rayo abrió una grieta en el vacío mismo. Yakumo sintió al instante el poder aterrador que contenía, un poder que no podía soportar. Su expresión se torció con tristeza. Gracias, padrino, tu hijo se despedirá. Sin atreverse a demorar ni un instante, Yakumo activó su habilidad espacial e intentó escapar. Pero tras varios intentos, palideció. La barrera espacial era sólida e inamovible. Había entrado con facilidad, pero regresar era prácticamente imposible. Con lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos, volvió a mirar a Naruto, temblando. Naruto saludó con la mano despreocupadamente. La barrera se disolvió y Yakumo desapareció al instante, sin siquiera mirar atrás. Tras su desaparición, el grupo miró a Naruto con confusión. Naruto, ¿por qué lo dejaste ir? Sasuke frunció el ceño, incapaz de comprender. Hashirama añadió, igualmente perplejo. El clan del dios de la muerte será una de las fuerzas que invadirán el mundo ninja en el futuro. Perdonarlo es difícil de comprender. A pesar de ser alguien que valoraba la paz, Hashirama sabía que algunos enemigos no podían ser tratados con misericordia. Naruto se encontró con la mirada agitada de Sasuke. No es alguien a quien debamos temer. Según la información proporcionada por Sasuke del futuro, Yakumo en esa línea temporal no había sido tan tímido. En aquel entonces, la fuerza de Naruto aún no había alcanzado el reino de semidios, y Yakumo solo se había retirado tras usar una técnica oculta de nivel semidios. Pero con la autoridad de la reencarnación en sus manos, y el poder divino fluyendo a través de él, Naruto pudo ver la situación con mucha más claridad. Déjame explicarte. En el futuro, sabemos esto. El clan del dios de la muerte desea controlar la reencarnación. Pero el clan Tsutsuki es el verdadero cerebro detrás de la invasión a gran escala del mundo ninja. He estado pensando, ya que el clan del dios de la muerte quiere cargos administrativos dentro de la tierra de la reencarnación, ¿por qué no darles algunos? Continuó hablando con calma, pero la estrategia que se escondía tras sus palabras hizo que incluso Madara y el sabio de los 6 caminos se quedaran paralizados. Para nosotros, que ostentamos la máxima autoridad sobre la reencarnación, esos puestos administrativos inferiores no importan. Pero para ellos, son invaluables. Y lo que es más importante, miró a Sasuke, podemos convertir a los enemigos potenciales en aliados, uniendo al clan del dios de la muerte con nosotros para enfrentarnos a los Tsutsuki. Con la marca de la reencarnación en mis manos, su influencia en el inframundo estará limitada por la autoridad del Hijo del Cielo, lo que significa que Sasuke podrá restringir sus acciones. Tampoco podemos cubrir todos los puestos en la tierra de la reencarnación nosotros solos. Si el clan del dios de la muerte participa, no solo nos ayudarán a refinar y perfeccionar el sistema, sino que también estarán bajo la supervisión de Sasuke. Es como contratar trabajadores adicionales, concluyó Naruto. Cuando reforjé la reencarnación, me aseguré de incorporar mecanismos que fortalecieran enormemente el poder administrativo del Hijo del Cielo. Cuando Naruto terminó de hablar, todos finalmente comprendieron, y su confusión se transformó en admiración por la profundidad de su visión de futuro. Próximos capítulos. Del 376 al 380.